Santiago capítulo 4, versículos 5 al 12. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgas a otro? Lo que Santiago ahora va a mostrarle a estos creyentes, y él quiere que quede bien claro, es llevarlos a las Escrituras para poder ver que no es algo que solamente nació en él, humanamente, como hombre, como siervo de Dios, sino les muestra a través de las Escrituras, y les va a mostrar a través de las Escrituras divinas de Dios, de que es la palabra de Dios la que manda el mantenernos humillados delante de Dios, mantenernos humildes delante de Dios. Cuando las Escrituras nos enseñan de que el Espíritu de Dios es celoso, no hay una escritura en el Antiguo Testamento que enseña eso. Sin embargo, la Escritura nos enseña en Éxodo y en Deuteronomio que Dios es un Dios celoso. Y a lo mejor dirán, entonces, ¿por qué dice que el Espíritu de Dios nos cela? Es celoso para con nosotros. Porque es la misma naturaleza de Dios, hermanos. Es la Trinidad, la Santa Trinidad. Y si Dios nos cela, también el Espíritu de Dios nos cela cuando en realidad andamos en las cosas del mundo. Dios nos ha apartado ¿para qué? Para que podamos ser diferentes a los demás, no a ser igual que los demás. Así que cuando las Escrituras nos hablan y nos dicen, por eso el Espíritu Santo nos cela, porque Dios es celoso, también el Espíritu de Dios es celoso, porque Él busca la santidad de nuestras vidas. Por eso cuando la Escritura nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y cuando nos dice que no lo contristemos, ¿quiere decir que el Espíritu de Dios se va a poner triste y se va a poner a llorar? No. Y por eso dice en Efesios 4:30, no contristen al Espíritu Santo de Dios. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dice, quítese de vosotros toda amargura. De esta manera contristamos al Espíritu de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Cómo lo ofendemos? ¿Cómo lo entristecemos al Espíritu Santo, que es celoso por nosotros? Lo entristecemos no porque lo lastimemos a Él. Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. No crean que eso le va a hacer el día imposible a Dios. Dios sigue siendo Dios. Así que cuando yo vivo en la carne, el Espíritu Santo nos trae convicción para que nosotros nos sintamos tristes por andar en la carne o andar en las cosas del mundo. Ahora, los sentimientos que nosotros tenemos vienen de Dios también. Amén. Pero los sentimientos no deben dirigir nuestra vida.
Debe ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, no importando nuestros sentimientos, emociones, debemos ser obedientes a ella, no importando cómo nos sintamos o cómo estemos emocionalmente. Es como la máquina, la palabra de Dios es la máquina del tren que va en las vías. Y las emociones y los sentimientos son, ¿recuerdan? Los jóvenes no van a saber qué les digo. Investíguenlo, no les voy a decir. ¿Sí? Pero los más viejitos sí. Las emociones y los sentimientos son como el cabús. ¿Recuerdan? Ahí le preguntan a los que saben. Deben solamente seguir a la máquina. Lo ofendemos cuando dejamos la santidad práctica en nuestras vidas. Dios ya nos ha santificado en Cristo Jesús. Pero prácticamente vemos que nuestra vida no es santificada cuando en realidad hablamos o pensamos o hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios y de la naturaleza de Dios. Son contrarios a la santidad, a la voluntad de Dios. Y por eso entristecemos al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos cela cuando andamos en el mundo. Dios quiere lo mejor para nosotros, amén. Así que como padres sabemos qué es estar triste por una hija que pudiera pensar que hace bien las decisiones en lo que hace. Que no habla más que del muchacho, lo caballero que es el hombrón, ¿verdad? Que dice ella, hasta que le dice a su papá, papá va a venir a la casa. ¿Cómo se ponen los papás? A lo mejor si sus niñas están chiquitas, un día lo vas a ver. Y oyes de repente que llega en una motocicleta, con una chamarra de piel, con una calavera esculpida en la chamarra, acelerando cuando llega, acelera ahí la moto. Al llegar, con un cigarro de marihuana en la boca, con una botella de tequila en su mano y con una playera desabrochada, la chamarra con una playera que viste y trae un conejo esculpido de Playboy. Y entra en tu casa y dice, me gusta su hija. Y su hija le dice a su papá, ¿no es todo un hombre, papá? Esto es soñador, papá. Y tú, como padre, sabes que no es un sueño. Será una pesadilla para ella y para toda la familia. Así es el Espíritu Santo cuando andamos en la carne. Nos cela celosamente cuando un hijo de Dios se va al mundo a deleitarse en las cosas del mundo. Ahora, escuchen esto. De esta manera entristecemos al Espíritu de Dios. Cuando no obedecemos la palabra, cuando no buscamos agradar al Señor que nos salvó de nuestros pecados. Pero ahora nos subimos a la moto de la vida, de la carnalidad y nos gozamos con la sensualidad del mundo. Y quizá tratamos de excusar la desviación y hasta llegamos a decir, ¿no es soñador esto? No tengo que ser tan religioso. El cristianismo es así. Así el cristianismo sí es vida. Y podemos excusarnos así. No tengo que ser tan religioso. Cuando el Espíritu Santo sabe que a través de tu vida que vives, no en santidad, sino en la carne, un día tus hijos no caminarán como deben de caminar en Cristo Jesús. Bien dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, porque el ocuparse de la carne es muerte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible, hermanos. Dios nos apartó y nos salvó para poder vivir en santidad para Él.
Así que cuando nos subimos a la moto del mundo, en vez de ser un sueño, será una pesadilla que se coseche en la carne. Cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, cuando queremos los placeres del mundo, el Espíritu Santo nos entristece trayéndonos convicción de pecado. Y escuchen esto, cuando el Espíritu Santo lo contriste sobre algún pecado, no lo evada. Dígale: Señor, necesito tratar con esta área. Ayúdeme a tratar con esta área. Yo no puedo cambiar solo. Ayúdeme, Señor. Me gusta andar en la carne, Señor, y esto va a traer desgracia a mi vida y a los que me rodean. Por eso Santiago, ahí mismo en el versículo 4 de ese capítulo 4, dice: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por eso Dios es celoso, por eso el Espíritu de Dios nos cela. Es la misma naturaleza divina de Dios. La tercera persona de la Trinidad. Spurgeon lo dijo de esta manera. Carlos Spurgeon, el gran predicador. Dijo esta palabra él. Alguien dijo: la santidad nos lleva a Cristo. Pero no es así. Cristo nos lleva a la santidad. Es estar en Cristo que nos lleva a la santidad. Es caminar con Él cada día. Vean el versículo ahí, volviendo ahí a los versículos que leímos. Versículo 4 dice que Él da gracia a los humildes. La persona humilde es aquella que está en comunión y dependencia de Dios completamente en su caminar con Dios. Es aquel que reconoce que nada ni nadie fuera del regalo inmerecido de la gracia que es en Cristo Jesús puede estar bien con Dios. Fuera de Dios, fuera de Cristo es imposible estar bien con Dios. Así que por eso le dice: Él da gracia a los ¿quién? Humildes. Y vean lo que sigue diciendo. Él da mayor ¿qué? Gracia. No solamente da gracia, sino mayor gracia. Da mayor gracia. ¡Wow! Esto es algo maravilloso, es una promesa maravillosa de nuestro Dios. Cuando una persona recibe el regalo de Dios y le es confiada la salvación que es en Cristo Jesús y habla a otros de la salvación que es en Cristo Jesús, la esperanza que es en Cristo Jesús. Usa los talentos, su tiempo, los talentos que Dios le ha dado, los dones que Dios le ha dado, el tiempo que no es de Él, que es de Dios, que le está prestando Dios. Los recursos humanamente materiales que Dios le ha dado para poder engrandecer el reino de Dios. Entonces Dios le da mayor gracia, le confía mayor gracia. ¿Hay mayor gracia? La palabra de Dios nos dice aquí que hay mayor gracia. Ahora, cuando una persona, cuando un hijo de Dios dice: no tengo que estar hablando de Dios, no tengo que ser tan religioso. Hay que hacernos como los del mundo para ganarnos al mundo. Cuando vive una vida con un pie en el mundo y un querer tener un pie con Dios, muestra que en realidad no usará la gracia de Dios. Y como dice la palabra del Señor en Mateo 25, aún el que tiene menos le será quitado y le será dado al que tiene más. Por eso dice, ahora, Santiago no solamente le va a decir a quién Dios quiere bendecir. Dios va a bendecir ¿a quién? ¿A los humildes o a los arrogantes? A los humildes, amén. A los que, no solamente a los que dicen me humillo de palabra, sino el que vive en una vida humillada delante del Señor, reconociendo que dependemos de Él cada segundo. Que dependemos de Él cada segundo. Amén. Cada uno de ustedes depende de Cristo Jesús cada segundo. Ahora,
Cuando vamos en las carreteras, hermanos, hay señales para los choferes de vehículos para que puedan llegar sin complicaciones a su destino, ¿verdad? Maneje y luego dice la velocidad, hay una curva. Incluso, por ejemplo, como aquí en México ponen rótulos donde dice hay muchos baches. ¿Sí? ¿Los han visto? Bueno, les falta ese rótulo. ¿Sí? Pero hay rótulos. Y conforme van llegando a su destino, hay más señales. Así Santiago nos dice cómo andar en el transitar de esta vida, en la carretera de esta vida, y nos da señales para poder llegar bien con Dios. Vean la primera señal. Vean ahí en el versículo, dice, someteos, el versículo 7, someteos pues ¿a quién? A Dios. Esos creyentes en Cristo habían estado cegados por la soberbia, por la arrogancia, por el orgullo, de tal manera que para ellos deshacerse de la soberbia, la única manera en deshacerse de la soberbia, deberían de someterse ¿a quién? A Dios y su palabra. Hay personas que son soberbias. Creen que saben más que los demás. Y la manera en que ellos se comportan hacia los demás muestran la soberbia que hay, la arrogancia que hay. Pero la palabra de Dios, la primera señal que debemos de tomar para nosotros cuando vamos en esa carretera de la vida, es someternos a Dios. La palabra someterse en el griego es la misma palabra de obedecer. Es la misma palabra en griego para obedecer. Obedezcan a alguien, obedezcan la autoridad que Dios ha establecido. La autoridad que Dios nos ha dado es su palabra, hermanos. Y nadie de nosotros tenemos autoridad si no nos sometemos a la palabra escrita de Dios. Así que la primera señal que Santiago nos da para poder estar en el camino correcto, debemos obedecer, debemos someternos. La palabra de Dios nos dice, nos da los reglamentos, las señales que debemos de seguir. A nosotros nos dice que debemos someternos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios, mientras esas autoridades no digan algo o pasen leyes que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, hablamos y les decimos lo mismo que estamos haciendo ahorita. Esto va en contra. Usted no puede dirigir a mis hijos. Usted, Dios, no son su dinero, no es dinero del gobierno federal. Es nuestros impuestos. Así que no le pertenecen a él. Él solamente debe administrarlo si estamos en una democracia. Así que nos sometemos a las autoridades mientras no van en contra de la palabra de Dios. No pueden reunirse para adorar a Dios. Lo que nos pasó aquí, ¿no? No pueden reunirse, que tuvimos que ir en contra de las autoridades. 2 veces llegaron los estatales aquí, querer cerrarlos. Dios nos ha mandado que no dejemos de congregarnos. Así que vamos a seguir congregándonos. Habrá leyes que a lo mejor nos digan que no debemos hacer ciertas cosas. Nuevo México es uno de ellos. California, Nueva York, Oregon, Washington, Colorado, el estado de Colorado, donde los niños de 8 meses y 3 semanas pueden ser abortados, hermanos. 8 meses y 3 semanas. ¿Nos vamos a someter a las autoridades en eso? No. Dice, debemos someternos a los... Pero en las otras cosas, claro que sí, hay que pagar impuestos. Hay que obedecer las señales de tránsito. Hay que obedecer, esas son autoridades para nuestro bien. Los jóvenes deben de sujetarse a las personas mayores, dice Primera de Pedro.
Así como nos dice a nosotros los ciudadanos en Romanos 13 que debemos someternos a las autoridades, respetar a las autoridades que Dios ha establecido. Los jóvenes deben sujetarse a las personas mayores. Jóvenes, respeten a las personas mayores. No hay una virtud más grande que un joven pueda respetar, respetar las canas. Yo sé que en veces las canas se pintan, ¿sí? Pero es algo glorioso. El Dios dice que es pelo blanco en el cielo. Amén, es algo glorioso. No se sienta avergonzado si le salieron canas. Siéntase orgulloso, amén. Esposas, estar sujetas a sus maridos. Los creyentes deben estar sujetos a sus líderes religiosos, dice en 1 Corintios capítulo 16, así como las esposas a sus maridos en Efesios 5. Los empleados a sus empleadores, 1 Pedro 2. Entonces la primera señal que hay para nosotros de que verdaderamente hay humildad en el corazón es mostrarlo a través de la vida práctica en cuanto a la sumisión. Por eso cuando oramos y decimos, Dios, haga su voluntad. ¿Saben qué estamos haciendo? Estamos diciéndole a nuestra soberbia, a nuestra arrogancia, estás fuera. No se hace lo que tú quieres, se hace la voluntad de mi Padre en mi vida. La única seguridad. Vean lo que Dios nos sigue diciendo ahí en ese mismo versículo 7. Someteos pues a Dios, y resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios nos da una promesa al someternos a Dios. ¿Qué? Que Él nos va a librar del maligno. Que Él nos va a librar del maligno. Ahora tomen en cuenta que Satanás no es omnisciente. Satanás no tiene todo poder. Cuando dice, Satanás me hizo hacer esto. Oye, ¿en la misma hora? En la misma hora. Él no es omnisciente. Él tiene a sus achichincles, ¿sí? Los demonios y los ángeles caídos. Es lo que hace Él. De tal manera que Él estudia al ser humano. Estudia al ser humano en cómo errores que comete o que hay en la vida pueden evitar que esa persona, especialmente los hijos de Dios, cómo no adoran a Dios. ¡Wow! Esto está funcionando para que este hijo, esta hija de Dios no adore a Dios, no sirva a Dios. Así que si tienen un dolor de cabeza y dicen, no puedo ir a adorar a Dios porque me duele la cabeza, ¿qué creen que hará el enemigo el día en que quieren ir a adorar al Señor? Les aseguro que va a ser el domingo, el miércoles. No puedo ir, me duele la cabeza. No va a ser otro día, el lunes van a estar perfectamente. El lunes van a estar perfectamente. Cuando van a trabajar, ¡wow! Y eso qué bien me siento. El enemigo estudia a los hijos de Dios para poder neutralizar la fe que tienen en Cristo Jesús. Si a lo mejor algo quieren aprender la palabra del Señor, y cuando quieren aprender la palabra del Señor, si son guiados por sus emociones y sentimientos, en vez de la palabra de Dios, ¿saben lo que va a hacer el enemigo? Va a hacer que sus hijos les den guerra antes de venir a adorar a Dios. Así decir, ¿así para qué voy a adorar a Dios? No voy a ir. Así que cada domingo habrá guerra. Incluso a lo mejor el enemigo puede usar a las personas más cercanas. Dice, ¿para qué vas a Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? Sí. El enemigo estudia a los hijos de Dios. Pero Dios promete, dice, sométanse a Dios. Sométanse a Dios. ¿Resistan a quién? Al diablo. Y huirá de ustedes. Es una promesa de Dios.
Así que la segunda señal es resistir al diablo. Así que Satanás sabe, wow, ya no lo está deteniendo el dolor de cabeza. Me duele la cabeza, pero no es si me duele o no. Yo necesito a Cristo, necesito aprender de la palabra de Dios. A lo mejor dirán, no, pues es que llegaron personas a visitarnos, tráigaselos. Si no, el enemigo, ¿saben qué? Le va a mandar cada domingo, le va a mandar personas. A esa hora, mira quién llegó, el vecino. Oiga, vengo a platicar con usted, véngase, allá platicamos en la iglesia. Después de la iglesia, platicamos en la cafetería. Hasta lo invito a comer. Y entonces nos volvemos evangelistas, hermanos. Verdaderamente con el llamado que Dios nos ha dado, vayan y hagan discípulos. Así que la segunda señal es resistir al diablo. ¿Cómo lo resistimos? Lo resistimos estando en la palabra de Dios. No crea que le va a decir, te reprendo, Satanás, y nunca lee la Biblia. Él nunca huirá así. ¿Cómo lo hizo el Señor en Mateo 4 cuando fue tentado? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Así que cita Deuteronomio de tal manera que yo creo que Jesús humanamente, a pesar de ser Dios, 100% Dios, pero 100% hombre, humanamente estaba leyendo Deuteronomio y dijo, wow, y el enemigo viene y lo tienta. Y usó las escrituras una tras otra de lo que había leído. La tercera señal no solamente es someternos a Dios, resistir al diablo, sino vean el versículo 8, acercaos a Dios. Debemos acercarnos a Dios. ¿Recuerdan? Yo recuerdo cuando estaba chiquito que me iba con mi abuelita o con mi mamá y salían los perros. Siempre andábamos caminando, pero cuando salían los perros, ¿saben qué? ¿Hacia dónde creen que corría yo? ¿Corría lejos de mi mamá o lejos de mi abuelita? No, me hacía hacia ella. Sabía que estando junto a ella me iba a defender tremendamente. Tremendamente, así con Dios. Nos acercamos a Dios cuando somos tentados, cuando le hemos fallado, nos acercamos a Dios humillados y le decimos, Señor, no quiero alejarme, aquí estoy de nuevo con usted, Señor. Nos acercamos a Él, versículo 8. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vean eso. Aun cuando le fallamos, nos acercamos al trono de gracia y le decimos, Señor, le he fallado. ¿Se fija, Señor? Quiero vencer esto, Señor, le he fallado. Y aún como hijos de Dios pueden decirle eso. Por eso vengo ante su trono, no de justicia, de gracia. Y vengo a pedirle ayuda a Dios. Y el Señor dice, bienvenido, hijo, bienvenida, hija. Pero cuando la soberbia dice, yo no necesito, yo no soy tan religioso, cuidado con eso. Serán presa fácil de Satanás. Porque se van a alejar de Dios. Pero vean, la tercera señal es acercarse a Él. Y el Señor, al acercarnos a Él, dice la palabra del Señor, ¿qué dice ahí? El versículo 8, Él se acercará ¿a quién? A nosotros. Es una promesa maravillosa. Es una seguridad maravillosa. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Dejen los medios sociales. Apaguen la televisión, pónganse en serio con Dios. Pónganse en serio con su Salvador Jesucristo. Por eso dice, vean lo que sigue diciendo, ahí mismo. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué les dice eso? Porque en veces aparentamos, ¿cómo estás? Bien, muy perfecto.
Y el Señor, que ahorita cantábamos un canto, el Señor conoce todo nuestro corazón. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Cómo está tu relación con Dios? Bien. Nunca leo la Biblia, pero muy bien. Nunca comparto de Cristo, pero excelente. Y dice el Señor, llora. Quita tu aparente gozo y llora. Es lo que quiere decir Dios a través de Santiago. Cuando habla de doble ánimo, son personas que son inconstantes en su caminar con Cristo. Son inconstantes en su relación con Cristo Jesús. Un día caminan con Cristo y dos no. Una semana caminan muy bien con el Señor y otra semana no. Esto habla de una inestabilidad, de un vacilar en su caminar con Dios. Y las personas que son hijos de Dios y que son así, Dios nos habla a través de Santiago, humíllate al venir con un espíritu de aflicción, lamentándote, llorando por tu pecado. Arrepiéntete, acércate a mí. Él nos está invitando a acercarnos a Él. En mi vida personal, en mi relación con Dios, les puedo decir esto, a través del transcurso de mi vida, cumplí 38 años, ¿se imaginan? Nada más que con 38 años cumplí. Gloria a Dios, amén. 38 años cumplí caminando con Cristo. Y en mi caminar con Cristo Jesús, en mi vida espiritual, he visto que cuando todo va bien y busco su presencia, vivo mi vida humillado delante de Él, afligido, llorando, lamentándome, Dios siempre se ha revelado a mi vida. Siempre se ha revelado a través de otras personas dentro de la iglesia, de sus hijos y de sus hijas, de una manera especial y personal y práctica. Se ha revelado a través de su palabra cuando estoy estudiando y digo, wow, Señor, no había visto esto. Hermanos, escuchen esto y pongan atención en lo siguiente. Habrá ocasiones que vendrán personas a ustedes, llorando y lamentándose, humillados, diciéndoles, yo he buscado a Dios y no me responde. Trato de acercarme a Él, pero parece que está más lejos de mí que nunca. Todo en mi vida va de mal en peor. Y en amor tenemos que contestarles. En amor y misericordia tenemos que contestarles. Y decirles, hermano, hermana, quiero decirte que tú mismo, tú misma te estás engañando. O me estás tratando de engañar diciéndome que Dios, te estás buscando a Dios, pero Dios no se revela tu vida. La palabra de Dios dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Y con mucho cariño debemos de decirle, yo no creo que estés con un corazón humillado, lamentándote de donde Dios te sacó. Si Él ha prometido que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros, entonces Él lo hará. Amén. Cuando yo soy infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así ha dicho Jehová cuando dice en Ezequiel 21. Así ha dicho Jehová al Señor, depón la tiara, quiere decir quítate el turbante. Cuando tratamos de cubrirnos todo el chirisqueo que traemos, ¿no? Quita la corona, deja tu posición, quiere decir. Esto no será así, será exaltado lo bajo y humillado lo alto. Queriendo decir el Señor, deja tu posición y ven ante mí tal como eres. Es lo que quiere decir Ezequiel.
Debemos en veces bajarnos de nuestra posición y decir, Señor, no soy nada. Soy un don nadie, Señor. Fuera de usted y de su gracia, Señor, no soy nadie. No importa el éxito que se vea ante el mundo. Soy nada sin usted. Soy nada sin su palabra, Señor, si no la obedezco. Si no fuera por su gracia, si no fuera porque su sangre me ha perdonado y ha lavado todos mis pecados, Señor, ¿cómo pudiera estar delante de su presencia? Pero hoy en día los del movimiento de la prosperidad, eres un gran hijo de Dios, te mereces todo. ¿Qué doctrinas tan diabólicas? Somos hijos de Dios, amén. Pero en su gracia somos lo que Dios quiere que seamos. El someternos a la palabra de Dios y el someternos a Dios, ¿saben qué? Y resistir al diablo, Él huirá de nosotros. Él, ¿saben qué? Lo va a hacer al someternos a su palabra de Dios. El versículo que habla y sigue hablando el Señor Jesucristo dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y también sigue diciendo a los romanos, Pablo, a través de Pablo, les dice, digo pues, por la gracia que me es dada, por la gracia que me es dada, me es confiada. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más con alto concepto que de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, no piense que es algo fuera de Dios. Nadie de nosotros somos algo fuera de Dios. Amén. Nuestra fuerza es Cristo. Romanos 12:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, ¿a qué? A sí mismo. Y enseguida va a seguir hablando. Vean el versículo 11 y 12 y terminamos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Así que cuando una persona dice, yo soy humilde, pero está constantemente juzgando a los demás, no es humilde en nada. Se está engañando a sí mismo. No hay humildad, hay arrogancia, hay altivez. El que murmura contra otro no estando presente la persona contra la que está hablando, lo que está haciendo es teniendo un concepto más alto del que debe tener. Se está exaltando a sí mismo sobre la otra persona. Por eso dice, no está humillada delante de la mano poderosa de Dios y comienza a murmurar. Es interesante porque la palabra murmurar del versículo 11 es la misma palabra en griego de una palabra que se menciona en el versículo 7. Vean el versículo 7, la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. La palabra murmurar es la misma palabra en griego que quiere decir diablo. En otras palabras, lo que Dios nos habla a través del murmurar, del peligro de murmurar, lo que Santiago les está diciendo, no se involucren en estar murmurando contra sus hermanos porque es un trabajo del diablo. Les dice que paren esta práctica malvada que hay del enemigo que está entre ellos.
Porque si siguen murmurando unos contra los otros en la iglesia, terminarán destruyendo el compañerismo que Jesús está construyendo. Terminarán con la comunión de los creyentes dentro de la comunidad de los hijos de Dios. Dios nos ha mandado, dice, que seamos uno como Él, ¿qué? Es uno. Dios es dador de la ley. Amén. Y el versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es el dador de la ley? ¿Quién es el que hace la ley? Dios. Ahora, ¿a cuál ley se refiere cuando dice, ustedes no guardan la ley? No guardan la ley. A la ley del amor, hermanos. Jesucristo dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Gálatas lo describe de esta manera, Pablo lo describe a los Gálatas de esa manera, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que una persona que está murmurando contra otra persona, no lo ama. Se hace hacedor de la ley y se va en contra de Dios, el cual es el que dio la ley, y la ley del amor no la cumple. Oye, en vez de decir, hermano, necesito hablar contigo. Y en amor, decirle, ¿sabes qué? Veo tu caminar excelente con el Señor. Y tomar el valor para poder decirle, la manera en que estás guiándote, te vas a desviar. Y si no te amara, no te lo dijera. Vas en un camino completamente religioso, donde un día ni tú seguirás al Señor, ni tu familia seguirá al Señor, ni los que te vean seguirán al Señor. Porque Dios nos ha llamado a santidad. Amén. Dios es el dador de la ley. Así que cuando yo digo, como un hijo de Dios, empiezo a murmurar contra alguien, en vez de orar por esa persona, saco mis propias conclusiones. En vez de decir, y nos damos cuenta de a lo mejor lo que está pasando a algún hermano y decimos, Señor, voy a doblar mis rodillas. Como si fuera mi hijo, como si fuera mi padre, como si fuera alguno de la familia. Voy a doblar mis rodillas por la necesidad de mi hermano. Entonces, es cuando en realidad la ley del amor se cumple. Y miramos a ese hermano, a esa hermana, como superiores. ¿A quién? A nosotros mismos. Si alguien quiere ser servidor, quiere ser mayor en el reino de los cielos, tiene que hacer servidor ¿de quién? De todos. Número 1, de Cristo, y segundo, de los hermanos. Amén.